Vamos, hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día jueves 9 de mayo del año 2024. Rebasamos la primera semana de este quinto mes y creo que conforme pasen los días, la situación se va a ir complicando aquí en Estados Unidos por causa de las elecciones. El gobierno actual no va a soltar el poder. Estaba viendo antes de entrar a mi programa o al programa, en California se acaba de aprobar una ley en donde están ya contratando policías de todos los ilegales que están entrando. El problema es que van a estar armados. Todos los estados demócratas, lo más seguro es que van a seguir la misma norma hasta poder armar a todos los que sean posibles, mientras por otro lado se está buscando la manera de desarmar al pueblo americano. O sea, el diablo es bien astuto. Desarmar al pueblo americano y armar a todos los ilegales que están entrando para de esa manera, por medio de la vía legal, poder someter a todo el pueblo americano. Es interesante, pero muchas veces el pueblo no se da cuenta, y mucho menos el pueblo cristiano. Por otro lado, también nos damos cuenta que Estados Unidos le ha quitado el apoyo a Israel, lo cual eso se venía viendo ya. Bueno, es más, veníamos anunciándolo desde tiempo antes, porque ese es el final. Israel se va a quedar prácticamente solo para que pueda de alguna manera aparecer el Mesías Salvador, que los va a ayudar de todos sus enemigos para que lo reciban como su Mesías, y al final se les va a voltear cuando se quite la máscara, y es cuando comienza la persecución para Israel. Creo que nos acercamos a un tiempo bastante complicado aquí en Estados Unidos, que es de donde se están manejando todas las órdenes a nivel mundial, con excepción de algunos países que se están resistiendo. Creo que más que nunca nosotros debemos de apegarnos al buen deseo de nuestro buen Dios, de prepararnos con anticipación, y la única manera es no soltarnos de su mano. Prácticamente las leyes están abarcando muchas naciones ya. La gente no se da cuenta. Y a nosotros como ministerios, gracia, misericordia y paz, nos llaman alarmistas, porque en mi corazón he tomado estos temas, he enseñado lo que Dios me ha hablado, el mensaje que Dios me ha encomendado, pero lamentablemente muchos no lo ven como Dios nos permite verlo a nosotros. Estamos como en los días de Noé. Yo en ninguna manera me estoy comparando con Noé, Dios me libre, pero Noé era uno contra todos aquellos que ni siquiera se daban cuenta que en verdad un diluvio iba a venir. Y me cuento entre esos pocos que estamos hablando de lo fuerte que se viene sobre la tierra, y lo fuerte que se viene primeramente sobre Estados Unidos, porque recordemos que la profecía dice que este personaje llamado Anticristo tomará la más fuerte de las fortalezas, lo cual es Estados Unidos como la potencia mundial número uno. El propósito al final es invadir Estados Unidos, tomarlo y con todo su arsenal militar poder someter a aquellas naciones que se resistan. Que tenga oídos para oír, que oiga. Yo quiero en este día
traerle a su corazón una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. El tema no tiene que ver nada con profecía, aunque probablemente en el camino nos demos cuenta que en realidad el carácter de los hombres del tiempo final se parece mucho en esto. Y lo digo porque Pedro profetiza, dice en 2 de Pedro 3:1, repito una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios. Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Ante todo sabe esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Por su parte, Judas también nos lo deja claro. Dice Judas 1:17, pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estamos en tiempos finales. Lo creo, lo he recibido de parte de Dios, lo enseño. Estamos en tiempos cruciales. Estados Unidos es clave en todo esto, en lo que concierne a el establecimiento de un nuevo orden mundial. Por ahorita, como hemos enseñado otras veces, se está trabajando mucho en lo que es lo político, entendiendo que los imperios siempre lo primero que toman son las puertas de la ciudad. Y las puertas de las ciudades son los gobiernos, son los que manejan todas las leyes. Para poder controlar a un pueblo hay que tomar las puertas de la ciudad, lo que es el FBI, la CIA, el Departamento de Justicia, el Homeland Security, el Navy y el Army, o sea, el ejército. Sin eso es imposible que se pueda establecer un gobierno autoritario y totalitario. Tenemos los ejemplos: Cuba, Nicaragua, tenemos el ejemplo Venezuela. Y claro, para que haya un gobierno mundial, definitivamente tiene que haber un control. Y tienen que tener el apoyo del ejército, de lo contrario no sucede. Bolivia estuviera igual, pero el ejército se le rebeló a Evo Morales y se le frenó la escuela que traía de Chávez. Estamos en tiempos, hermanos, en que nos estamos enfrentando a una generación déspota, prepotente, orgullosa, impetuosa. Estamos enfrentando una generación que lamentablemente les han hecho un lavado de cerebro, y por eso es que quieren tomar las universidades. Porque los imperios todos los imperios que vemos en la estatua de Nabucodonosor, siempre tomaban a la juventud y los ponían al servicio del rey, haciéndoles creer que era un gran privilegio. Claro, un lavado de cerebro para poder ponerlos a su servicio, exactamente lo que sucedió con Daniel y sus 3 amigos. Pero en medio de todo esto, hermano, el carácter final de los hombres va a ser bastante difícil. Está siendo bastante difícil y va a ser cada día más complicado, más difícil, por el hecho de que estamos tiempos finales. Bendiciones, David Hernández, allá en Juárez. Mire, amado hermano, yo quiero hablar con usted un poquitito acerca de
algunas características de la gente burladora, la gente sarcástica. Lo asombroso es que lo que los mueve a ellos es que viven su vida de acuerdo a su voluntad, a la voluntad de ellos, no a la voluntad de Dios. Desconocen lo que es la sabiduría celestial, las leyes escriturales, y aun cuando las conozcan, no han dejado que entren en su corazón y que hagan los cambios que Dios desea que se hagan. Y estamos en tiempos en donde el mundo ha optado por un carácter burlesco y sarcástico en contra de las cosas de Dios, a tal grado que se están aprobando leyes en donde van a cambiar la Biblia con el propósito, o por la razón, mejor dicho, de que dicen que es antisemita. Hay muchas cosas que son antisemitas, o sea, anti-Israel. Pero no es eso, el verdadero trasfondo es eliminar del corazón del hombre a Jesucristo como un único camino de salvación. Eso es lo que busca el diablo. Tenemos nosotros, amados hermanos, que echar mano a la sabiduría celestial, a nuestro Maestro llamado Espíritu Santo, quien nos enseña, nos guía y nos hace saber lo que habrá de venir. La palabra burlador, porque Pedro deja claro que es en los últimos días donde va a haber un brote muy fuerte de caracteres burlescos y sarcásticos, pero que al final están siguiendo sus propias pasiones, pues nada que esté de acuerdo a la Escritura, sino aparentemente, solamente. Una de las características del burlador es que le gusta ridiculizar a otros. Su forma de ridiculizar a alguien nace de un ser interior que se siente inferior, y por eso tienden a degradar a las personas sabias e inteligentes. Pero como en su ser interior tienen complejos y una baja estima y se sienten inferiores, su forma de autoprotegerse y alimentarse es haciéndole creer a otros que una persona que es sabia e inteligente es tonta. Porque tienden ellos a presentarse como gente muy sabia, cuando en realidad es lo contrario. Podríamos decir que es el gaslighting, que le llaman aquí en Estados Unidos. O sea, voy a hacer contigo lo que deberían de hacer conmigo, pero en realidad es algo así parecido. Un burlador tienen en sí una tonta ignorancia de los principios de la sabiduría celestial. El tema se llama "Los tontos burladores se creen sabios", porque aparte de que buscan la forma de ridiculizar a alguien que ellos saben que es sabio e inteligente, en su ser interior, como se sienten inferiores, tienen baja estima y están llenos de complejos, se retroalimentan o se autoalimentan, haciéndole creer a otros que aquella persona es tonta, sin darse cuenta que en su tonta ignorancia de los principios de la sabiduría celestial, muchas veces se tornan agresivos en contra de aquella gente que es sabia e inteligente. Y eso es porque
ellos mismos creen que lo saben todo y en su ignorancia piensan y hacen creer a otros que esa persona que es sabia e inteligente es un idiota, lo cual no es así. ¿Por qué? Porque es una persona sabia e inteligente. Pero ellos piensan y le hacen creer a los demás que en realidad el sabio es idiota y es tonto. Aparte de que es burlador o burladora, son sarcásticos. Y una persona sarcástica siempre busca la forma, con dichos irónicos y crueles, busca la forma de ridiculizar, humillar e insultar a otros. Una persona sarcástica, burladora y sarcástica, buscan las formas de, con dichos amargos y pesimistas. Cuando lo hablan es porque siempre encierra una queja o una crítica hacia otros. Porque, como sabe, en su interior, aunque muchas veces lo desconoce, que se siente inferior, su estima es baja y tiene muchos complejos. En su ser interior se acumula amargura pesimista, en donde siempre se están quejando o están criticando a otros, porque eso hace que se estén retro o autoalimentando. Usan formas, burlas mordaces con la que se pretende dar a entender lo contrario o manifestar desagrado hacia otros. Comentarios que muchas veces los hacen, pero no de una forma positiva, sino de una forma negativa, porque su corazón siempre se inclina a lo negativo de otros, mientras que para sí mismo siempre piensa positivamente. Una persona sarcástica es aquella también que indirectamente hace críticas con el fin de hacer sentir mal a otros, porque esa es su meta, hacer sentir mal al sabio e inteligente. Y siempre busca formas de poder presentarse como una persona sabia e inteligente, cuando en realidad no lo es, porque lo que está usando es una sabiduría diabólica. Y como no puede ser como la persona que ataca, por eso se alimenta atacando a esa persona sabia. El burlador es arrogante. Eso dice el diccionario de la Real Academia, así lo presenta la Escritura también. El burlador es arrogante. Y hay, entre muchísimas características de un burlador sarcástico, arrogante, yo quiero darle unas 9 características. Y una de ellas es que siempre busca, y hay una necesidad excesiva de admiración y atención exclusiva por parte de los demás. O sea, siempre quiere ser el centro de atracción. No importa si para ello tiene que degradar, humillar o tirar indirectas en público para no solamente hacer sentir mal a una persona sabia e inteligente, sino para poder degradar y opacar esa sabiduría con la cual ella o él no cuentan. Digo, hablando de la persona sarcástica, burladora y sarcástica, no cuenta con esa sabiduría ni con esa inteligencia. Por lo regular, un burlador sarcástico
muestra su arrogancia, tiene muy baja empatía y escasa capacidad para escuchar. O sea, no escucha. Siempre quiere hablar, hablar, y en su ignorancia de los principios celestiales y de la sabiduría celestial, siempre quiere tener la razón. Es una persona que impone sus propios criterios e ideas, aunque sean antibíblicos, aunque vayan en contra de la Escritura. Impone, no es que los expone para que cada uno saque sus propios criterios, sino que impone sus criterios, aunque sean antibíblicos, impone sus propios criterios e ideas y manifiesta agresividad en la comunicación, lo cual es una evidencia clara de la sabiduría celestial, que una de sus virtudes es que es mansa, pacífica, llena de misericordia. Otra de las características del burlador sarcástico, en su arrogancia, tiene mucha dificultad en reconocer sus propios errores y tiene muy baja o muy poca introspección. Introspección quiere decir que no tiene un autocriterio de sí mismo. Puede tener el criterio para todos los demás, pero no tiene un autocriterio para sí mismo, porque para él o para ella es humillante opinar mal de sí mismo o reconocer sus propios errores. Prefiere muchas veces atribuírselos a otros, aunque para ello tenga que mentir, porque es un burlador y lo hace muchas veces sabiendo que el culpable o la culpable no es la persona a la cual está atacando, sino que es él o ella misma. Por lo regular, su vida es egocéntrica. Le gusta el culto al ego. Quiere que todo gire a su alrededor, porque quiere ser el centro de atención y admiración de todos aquellos con los cuales le gusta juntarse. Siempre va a estar hablando de sí mismo. Siempre va a estar hablando de sus logros, pero no como una forma de atribuirle la gloria a Dios, la misericordia a Dios, la benevolencia de Dios, sino sus logros por sus propias fuerzas. Pero eso es con el propósito de competir, pero esa competencia no es sana, porque busca la forma de cómo humillar, degradar y menospreciar a aquellos que sabe que sí son personas sabias e inteligentes. Centra su vida en sí mismo. Sus comentarios siempre son despectivos o minusvalorizan a los demás. Desvalorizan de una manera sarcástica, burlesca a los demás, no solamente la persona, sino que también lo que tienen, lo que comen, lo que se ponen, su apariencia o su forma de ser. Siempre va a atribuirle algo negativo, porque como su sabiduría es diabólica y lo que pretende es dañar la imagen de una persona sabia e inteligente, es porque definitivamente su sabiduría es diabólica. Tiene una actitud de superioridad. Nadie puede ser mejor que él, mejor que ella. Nadie puede tener cosas mejores que él o mejor que ella.
y siempre va a estar compitiendo, haciéndose a sí mismo creer, engañándose a sí mismo de que lo que tiene es mejor, lo que hace nunca está mal, lo que dice estuvo correcto, aunque en realidad haya sido todo lo contrario, en donde todo gira, todo quiere que gire a su alrededor. Suelen contar con muy buenas competencias y habilidades sociales. O sea, en un grupo siempre busca llamar la atención, en donde todos centren su atención sobre la persona, pero se presenta como una persona muy sociable, pero que en realidad lo que busca es la atención y la admiración, porque su esencia, la desconozca o la conozca, es la baja estima, los sentimientos o sentires de inferioridad y los complejos. Tiene una excesiva preocupación por los logros o los éxitos, porque siempre quiere hablar de todo lo que ha logrado y ha conseguido, pero repito, jamás le atribuye la gloria a Dios, sino lo hace por que lo ha conseguido por sus propios méritos. Ese es un sentir diabólico, ese es un sentir que lo estamos viendo a nivel mundial, pero que lamentablemente hay en las iglesias, en veces las familias, en veces los negocios, los trabajos, en todo lugar donde hayan gentes, 2 o 3 o más, siempre va a haber gente burlesca, sarcástica, que manifiesta todo de una manera arrogante. No solamente porque el diablo se ha encargado de trabajar su mente, que podríamos decir es su alma, sino porque estamos en tiempos finales. Y la Escritura dice claramente que en los últimos días, como dice Pedro, vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. En otras palabras, es gente que pretende hacer un bien, cuando en realidad su sentir interno es siempre dañar lo bueno que hay, ya sea en la persona o ya sea en el lugar. Recordemos que fue la arrogancia la que provocó la soberbia y por ende la rebelión. Esta última, la rebelión, fue la trampa que usó la serpiente para seducir a toda la humanidad en Adán y Eva, o en Eva y Adán si usted quiere. Una persona burlesca, sarcástica, muestra con arrogancia. Es aquella persona que se niega a aprender de los demás, porque en su orgullo de creer que lo sabe todo y que todo gire a su alrededor, piensa que nadie le puede enseñar. Siempre va a refutar verdades que la confrontan o lo confrontan a la realidad de su ser interior. Y va a buscar maneras de cómo convencer a otros que lo que le dijeron o la forma en que la trataron, aunque haya sido una forma de lo más respetuosa y aunque se le haya dicho un consejo de lo más sabio,
siempre va a tratar de convencer a las demás personas que fue malo lo que le dijeron, o que fue malo como la trataron o lo trataron, porque el aceptar algo que va contrario a su forma de pensar es humillante para él o para ella, porque eso piensa que desacreditaría su posición ante los demás. Una persona burlesca sarcástica reclama siempre más importancia de la que merece. Por eso es de que le es imposible reconocer que siempre tiene que aprender, porque piensa que todo lo sabe. La palabra arrogancia viene del latín arrogans, que significa autoritario. Y esto es interesante, porque por sentirse con mayores reconocimientos y privilegios, siempre va a buscar autoridad y señorío total. Esto es peligroso en las congregaciones. Hablo con los pastores, esto es peligrosísimo en las congregaciones. Porque si hay algún creyente, alguna creyente que busca siempre tener el señorío sobre todos o sobre un grupo, va a buscar la forma de cómo mantener que todo gire a su alrededor, buscando la forma de desacreditar lo sabio, lo puro, lo santo, lo de buen nombre, y más si eso lo está viendo en una persona sabia e inteligente. ¿Por qué? Porque así es como se producen las divisiones en las iglesias. Aparece un Absalón o una Absalona haciéndole creer a aquellos a quienes les ha hecho un lavado de cerebro, haciéndoles creer que él o ella está bien y que ese grupo que se mueve a su alrededor están bien, y que los que están mal son los que están al frente, los líderes o las ayudas, o la forma en que se sirve o la forma en que se manejan ciertas cosas. Siempre va a buscar la forma de atacar y menospreciar todo lo bueno que se está haciendo en la congregación. ¿Por qué? Porque busca la forma de ser él o ella el centro de atracción, y lo que busca es que todos hagan lo que ella o él hacen. Esto es peligroso en las congregaciones. Pero claro, hay niños que se dejan lavar el cerebro, no tienen el carácter para poder discernir, la madurez para poder discernir, y se dejan arrastrar por esa clase de mentalidades. La gente arrogante, y esto es peligrosísimo, la gente arrogante, la gente burlesca, sarcástica, suele ser mala e intolerante a los cuestionamientos o críticas, o sea, no acepta críticas. ¿Por qué? Porque no tiene una introspección, o sea, no le gusta estudiarse, examinarse a sí mismo, porque no se encuentra errores ni fallas. No tolera los cuestionamientos, y cuando eso sucede, responde con ira o incluso a los desafíos genuinos y educados. O sea, se le puede tratar con respeto y educación, pero siempre va a buscar la forma de presentarlo a aquellos que
a los cuales él o ella es el centro, siempre va a tratar de presentarlos como inadecuados, irrespetuosos o incluso maleducados, aun cuando se le haya dicho con toda la educación posible. Suelen humillar e intimidar a quienes no están de acuerdo con sus opiniones. Eso es asombroso. Intimidar, humillar, y yo creo que si fuera posible amenazar a los que no están de acuerdo con su forma de pensar, sus opiniones, sus ideas, aunque vayan contrarias a la Escritura. Esto nos permite entender, amados hermanos, las características de las gentes que ya la iglesia comenzó a enfrentar. El asunto es que allá afuera abunda de todo eso, pero el asunto es que como la mirada del diablo está dentro de las congregaciones, lo fuerte se manifiesta cuando se mete a las iglesias, esos caracteres, y es cuando el ministro batalla porque hay una guerra de autoridad en donde se busca que el centro de atención sea esa persona y no Jesucristo. Y tiende muchos niños espirituales inmaduros a seguir a esta clase de personas que al final son los que apoyan una división. Debo decirle que el burlador siempre tendrá, tarde que temprano, su trato severo de parte de Dios. Porque la Escritura dice que el Señor se burla de los burladores. Eso dice, déjeme ver, dice Proverbios 3:34, ciertamente Él se burla de los burladores. Mientras que el perverso se burla de la justicia. ¿Por qué? Porque camina, eso dice Proverbios 3:34 y Proverbios 19:28. ¿Por qué? Porque como vive bajo sus propias pasiones, las pasiones de su carne, las pasiones de los ojos, las pasiones del mundo, las pasiones de la vida, entonces no se somete a la sabiduría celestial. Su sabiduría es terrena, que es competencia, le gusta la competencia. Su sabiduría es animal, le gusta dañar a los demás. Su sabiduría es diabólica cuando lo que pretende es destruir la imagen de alguien que verdaderamente es sabio e inteligente. La sabiduría clama en las calles, en las plazas alza su voz, dice Proverbios 1:20, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores se deleitarán en hacer burla? En otras palabras, al burlador sarcástico, arrogante, le gusta burlarse de los demás. Y entonces el Señor le dice: volveos a mi reprensión, y aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras, porque he llamado y habéis rehusado oír, he extendido mi mano y nadie ha hecho caso, habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. El verso 26 dice también: yo me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis, cuando venga como tormenta lo que teméis y vuestra calamidad. Porque el burlador, tarde que temprano, tendrá su trato severo de parte de Dios. El burlador se cree
inconscientemente se siente superior a Dios. En su ignorancia a los principios celestiales y a la sabiduría celestial, creen que el sabio es tonto y en su sentir de superioridad tienden a menospreciarlo y a ridiculizarlo en público. En su arrogancia, ni siquiera entienden que su sabiduría es diabólica, porque tienen un deseo insaciable de ser los primeros al buscar la atención y admiración de los demás, donde buscan la forma de que todos se muevan a su alrededor. Pero como dijimos anteriormente, su esencia es la inferioridad, se sienten inferiores. Su estima es baja y están llenos de complejos. Por eso es que actúan de esa manera. Una de las cosas que yo veo acá en la Escritura es que como el Señor se burla de los burladores, siempre va a hacer maravillas a través de aquellas personas sabias de las cuales los burladores pensaban que era una persona tonta o tonto. El Señor hace maravillas a través de ellos para que la burla que ellos hacían se vuelva contra ellos. Hechos 13:40 dice: tened pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquello de que se habla en los profetas. Mirad, burladores, maravillaos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creerías, aunque alguno os la describiera. Eso representa que Dios siempre va a proteger al sabio, siempre va a levantar al sabio y siempre va a usarlo y lo va a presentar a los ojos de aquellos burladores que le hicieron creer a aquellos que se movían a su alrededor que esa persona sabia, inteligente y temerosa de Dios era tonta y que ellos eran los sabios e inteligentes, cuando era en realidad todo lo contrario. La Escritura dice que el que se humilla, Dios lo levanta. Y una de las cosas que a mí me admiran, me asombran, me maravillan de la persona de Jesús fue su sabiduría, su forma de conducirse. Lo crucificaron, lo mataron, pero un día esa persona volverá. Y aún los que lo traspasaron, en el lugar donde se encuentren, lo verán venir rasgando los cielos y se darán cuenta que esa persona sabia, a los ojos de los que lo crucificaron, era un tonto. Pero se van a dar cuenta que los tontos eran ellos. Así sucede también en esta vida. Mucha gente que piensa que el sabio es tonto, al final se dan cuenta que los tontos eran los que se creían sabios. Los tontos burladores se creen sabios, el tema de hoy. Si hubiera alguien que no conoce a Jesús, hoy es un tiempo de decirle: Señor, los tiempos son difíciles, los tiempos son cruciales, los tiempos son claves, son decisivos. Señor, hoy
Yo te entrego mi vida, dile. Entrégale tu vida. Tus fuerzas, tus metas, tus anhelos, tus hijos, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus finanzas, tu salud, entrégaselos. En ningún lugar vas a estar mejor como en las manos de Jesús. Entrégale tu vida. Confiésalo como tu Salvador. Si eres alguien que se ha alejado del Señor, no hay escuela donde puedas aprender la sabiduría celestial más que en la iglesia de Cristo, siendo el Maestro el Espíritu Santo. Lo bendecimos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Vuelve a menos que quieras corromperte en el mundo. Y si hubiera alguien que esté enfermo, ahí donde sientes la molestia, ponte tu mano y dile: Señor, yo creo que tú llevaste mi sanidad en esa cruz. Haz tuya esa promesa. Termino con esto. Cuida tu vida en el temor de Dios, cuida tu salvación con temor y temblor, y cuida tu relación con el precioso Espíritu de Dios y su palabra. Y hazle un clic a tu teléfono. Estoy seguro que Dios quiere usarte para llevarle esta palabra a alguno de tus contactos. Deja que Dios te use de esa manera. El día de mañana, si Dios nos presta la vida, estaremos saliendo desde la iglesia en Carolina del Sur, aproximadamente 8:30 de la noche. Cuídense mucho y que el Señor los bendiga ricamente.